Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a comenzar donde habíamos dejado el martes, en el verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, vamos a ver un poquito el verso 11. Acá tenemos 5 ministerios. Y vamos a comenzar con el primero. Vemos que dice, él mismo constituyó apóstoles. El que constituye es alguien que conforma, que establece, que compone u ordena una asamblea. Y este es el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2, y el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 2, y el verso 10. Y dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vemos el primer oficio, apóstol. Si bien ya no se hacen llamar apóstoles, fueron colocados en las asambleas por el Espíritu Santo. Y el apóstol es un mensajero que está puesto para poner un orden, arreglar, equipar, alistar. Y así como la palabra apostello o apóstol significa hacer arreglos, surtir y despedir en servicio. La aplicación en el Nuevo Testamento es que Dios llamó y equipó a ciertos hombres y los despidió en comisión. Así fue con los 12 apóstoles. Mateos capítulo 10, vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, el verso 1 al 8. Dice así, entonces llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús,
y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. Vemos acá la comisión, como Jesús envió a estos 12 apóstoles. Y también vemos los 70 en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 10. En el Evangelio de Lucas. Y versículo 1 a 3. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, acá vemos todos estos apóstoles enviados con el mensaje del reino. Pero también tenemos 7 apóstoles de la iglesia. Y vamos a ver un poquito. El primero es el apóstol Pablo. El segundo es Bernabé. El tercero es Apolo. El cuarto es Tito. El quinto es Epafrodito. El sexto es Silas o Silvano. Y el séptimo es Timoteo o Timoteus. Los apóstoles modernos hoy son designados por sí mismos o así llamados por otros y están muy lejos de los apóstoles apostólicos, tanto en doctrina como en práctica. Cuidado, hermano, debemos velar para no caer en la doctrina o en la egolatría propia y creernos mayores a otros, y no nos cuesta nada a veces mirar a otro hermano. Ya pensamos que somos enviados. Sí, somos enviados por el Espíritu Santo, pero dependiendo siempre de Él, con una humildad también dada por Él. No nos cuesta nada tener en poco otros hermanos, más jóvenes o más ancianos. Vamos a ver el consejo del apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, y el verso 11 al 16. Dice: esto manda y enseña. Y fíjese cómo el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y algo, hermano, que tenemos que tener muy en cuenta, mayormente en este tiempo. Dice: ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyere. Vemos aquí, hermano, cómo el apóstol estaba a su vez preparando a este joven. Él le llamaba a su hijo en la fe y él le estaba enseñando cómo llegar a ser un buen apóstol, un buen, vamos a decir, maestro enseñador. Y Pablo entendió que él era un apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, y jamás se creyó muy sobre otros. Pablo, a pesar de que él tenía toda la autoridad conferida de parte de Dios, Dios le había dado autoridad y él era un apóstol de Jesucristo. Pero vemos que él todo lo hacía con humildad. Vamos a ver en Efesios, epístola a los Efesios capítulo 3, el versículo 7 y 8. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. ¡Qué tremendo! Él dice: yo fui hecho ministro por el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y fíjese cómo él se consideraba. Él no decía: por esto yo soy el más grande, yo soy el que tengo que ordenar, si bien él lo ordenaba en la parte espiritual. Pero vea cómo él se consideraba. Y esto demasiado agrada a Dios cuando nosotros realmente, no de boca, somos así, hermano, y nos consideramos así. Y dice: a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese lo que el apóstol dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Él sabía que tenía una revelación especial. Él sabía que Dios le había dado algo especial. Pero dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia, este regalo, este don, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Los otros apóstoles no les había sido revelado lo que al apóstol le reveló. Pero él así no andaba en orgullo, él andaba humildemente. Así fue el Señor Jesús. Segundo, vemos en el Evangelio, en la epístola de los Efesios capítulo 4. Segundo punto, dice: él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Bueno, un profeta es uno que transmite la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a ir a la epístola de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vea usted cómo el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Corintios. El original de profeta significa hablar por otro. Ellos interpretaron las escrituras. Significa pro, que significa pro de pemis, tanto los profetas del Antiguo Testamento y en los tiempos del apóstol Pablo hablaron por el Señor, no de ellos. Ellos transmitieron la palabra que Dios les revelaba. ¿Sí? La palabra que Dios les revelaba. Ellos no hablaron por su propia cuenta. ¿Sí? Hablaron la historia y la biografía escrita y revelaron cosas a suceder en el futuro, como el Apocalipsis, y todo de acuerdo a la revelación, y nada de ello, pues el apóstol Pedro dijo sobre la profecía, y eso lo vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo y el versículo 19 y 20. Dice, tenemos también, vea lo que el apóstol Pedro había visto, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a comparar con Hebreos capítulo 1 y el verso 1 al 3. Dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese, dice, antes le hablaba o revelaba a un hombre que guiaba al pueblo, pero después que vino el Hijo de Dios, que era la misma gracia, mostró su autoridad dejando la profecía escrita, como dice en Segunda de Pedro. Vamos a ir nuevamente a la epístola del apóstol Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, que ya habíamos leído, ¿no? Y el verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, nosotros hoy, los que damos la palabra, el predicador, el que predica, está predicando la profecía escrita. Y esta es segura, hermano. Esta es la más segura en este tiempo.
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca. Fíjese lo que el apóstol aquí está hablando. Y vemos que los profetas antiguos ya anunciaron la gracia destinada a este tiempo. Ellos ya habían anunciado, aunque ellos no lo vivieron de cerca, lo vieron de lejos, pero ellos anunciaron y creyeron. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vea usted lo que dice. Ellos, dice, profetizaron de la gracia destinada a este tiempo, Y fíjese que aún los ángeles, dice, anhelan mirar, dice, anhelan mirar. Ellos están escuchando. A ellos no les había sido revelado esto. Es para este tiempo. Es para este tiempo, hermano. Y ellos escuchan y se maravillan de esta inmensa e inescrutable gracia, hermano. Esta inmensa e inescrutable gracia que nos ha sido revelada. Dice el verso 12, a esto se le reveló que no para sí mismo, no para aquel tiempo, a los que profetizaron en aquel tiempo, en la antigüedad, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Fíjese, ahora el que revela es el Espíritu Santo, enviado desde el mismo cielo. Y Él nos muestra todas estas cosas. Él nos va mostrando todas estas cosas. El Espíritu Santo nos va revelando todas estas cosas. Y seguimos en el verso 11. Bueno, hemos visto una breve reseña de apóstoles y profetas. Y ahora viene a otros evangelistas. Evangelista. Un evangelista es un mensajero del grande y sublime evangelio de la gracia, la cual es la palabra traducida. La cual es la palabra traducida Quagelion. Quagelion significa evangelio o alegres nuevas. Y en el Nuevo Testamento la palabra evangelizar también se entiende por predicar. Hechos, libro de los Hechos del Espíritu, capítulo 5 y el verso 42. Vemos, hermano, cómo vamos mirando, cómo vamos viendo, cómo a través de los tiempos, cada uno fue cumpliendo su ministerio. Verso 5, capítulo 5, verso 42. Dice, y todos los días, fíjense cómo ellos allí, los apóstoles,
los apóstoles en el primer tiempo de la iglesia. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos dicen que todos los días. Y vamos a comparar también con Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y el verso 6. Y dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese, dice que vio volar, dice, por el cielo, dice. Un apóstol tenía en aquel tiempo, hermano, una gran responsabilidad y también autoridad, mayor que un profeta o un evangelista. Por eso es que volvemos al apóstol. Un apóstol tenía mayor responsabilidad y autoridad que un profeta o un evangelista, pues a él por la palabra le estaba conferido. O sea, él tenía autoridad de parte de Dios, de enseñar y corregir por la palabra, poner en orden los desórdenes doctrinales. Y así fue con el apóstol Pablo. Y vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 11 y el verso 34. Él corregía por la palabra, con mucho amor, pero corregía. Él cuando veía algo que estaba fuera de la palabra, él iba y corregía por la palabra. Vamos a ver el verso 34. Capítulo 11 y el verso 34. Vea usted en el desorden que se había planteado allí en Corintios. Dice que algunos, llevaban la comida y comían lo mejor y el otro que no tenía se quedaba mirando y era un desorden dentro de la iglesia, porque no todos comían lo mismo. Y fíjese lo que el apóstol allí está corrigiendo. Dice, si alguno, tuviere hambre, coma en su casa, porque no os reunís, para juicio. Las demás cosas las pondré en orden, cuando yo fuere. Podríamos decir, el apóstol acá está poniéndose muy serio, sí. Y aunque él era firme, hermano, también era manso, tierno y humilde. Él era un hombre que corregía con mansedumbre. Jamás iba a tratar de humillar a un santo, ni le iba a tratar mal. Él lo iba a hacer con toda autoridad, pero como dice, manso, tierno y humilde. Vamos a ver en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Fíjese cómo él habla. Y así es un apóstol. Él era apóstol de Jesucristo. Dice, yo, Pablo, os ruego. Fíjese, qué raro, ¿no? Primero decimos que él tenía autoridad. Pero fíjense que la autoridad no es maltratar. La autoridad no es imponer. La autoridad es realmente enseñar la palabra de Dios.
con humildad. Fíjese lo que Pablo dice acá. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo no quería usar esa osadía, o sea, esa firmeza con una manera mala, no quería imponerse carnalmente, ¿eh? Él no quería hablar así. Fíjense, dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. A él el Espíritu Santo le había dado autoridad. Todos los apóstoles que fueron instruidos por el apóstol Pablo, ellos fueron instruidos con mansedumbre. Él tuvo mucha paciencia en enseñar la palabra. No, él no se volvía de nada de lo que la palabra decía, pero no por eso los maltrataba, no por eso le maltrataba. Y él preparó, él tuvo a su cargo varios apóstoles, entre ellos fueron Timoteo y Tito y Sila, que es Silvano, Bernabé y Apolos. Todos los apóstoles fueron profetas y evangelistas. Todos los apóstoles, mas no todos los profetas y evangelistas fueron apóstoles. ¿Y esto dónde lo vemos? Pareciera que fuera una contraposición de palabras. Y vemos esto, ya que Felipe fue un evangelista, mas él no fue un apóstol. Vamos a ir a Hechos capítulo 21, libro de los Hechos del Espíritu. Que a veces realmente, hermano, cuánto tenemos que mirar la Escritura para a veces corregir a un hermano, para no lastimar. Y Pablo tenía tanto cuidado tenía por sus hermanos. Él les hablaba con tanta cariño. Eso no quitaba que él no fuera firme en cuanto a la doctrina. No, hermano, la palabra dice así. Pero hoy en día los hombres toman a veces la autoridad para maltratar y para ofender. Pero no es así, hermano, no es así. Dice él en los Hechos capítulo 21 y versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Vemos aquí que aquí había un evangelista, pero no le llama apóstol, ni le llama tampoco profeta. Y vemos también, tampoco lo que habla también en Hechos capítulo 13. Vamos a encontrar a dos personas más. Hechos capítulo 13 y el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Dice que allí había
profetas y maestros, dice. Y fíjese cómo ellos eran útiles. Y Saulo, o sea, todavía el apóstol era llamado Saulo. Dice, y ministrando estos al Señor, ayunando, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, hermanos, que el Espíritu Santo les había mostrado. Ellos estaban realmente ministrando al Señor y ayunando. Y allí el Espíritu Santo les habló. Les habló. Y bueno, ellos eran profetas. El Espíritu Santo les reveló. Y bueno, y vemos que allí en el verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién? Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé. Ellos guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, como dije, tampoco lo fue Níger ni Mananaén. No fueron apóstoles. Y ahora lo vemos. Ahora vamos a ver un cuarto punto. Habíamos visto hasta aquí tres puntos. Vamos a Efesios. Dice pastores y maestros. Pastores y maestros. Estos dos oficios casi siempre están unidos, porque cada pastor debe ser un maestro. A veces pensamos, bueno, el pastor ha sido levantado y tiene que aprender. Pero acá dice que cada pastor, dice el comentarista, nuestro hermano Copley, dice debe ser un maestro. Y vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Verso 1 y luego vamos a bajar al 6, al verso 6. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que es una buena obra el pastorado. Buena obra desea. Pero, dice el versículo 2, es necesario que el obispo, y ahí vamos a pasar al 6, dice no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hay veces que realmente pensamos que bueno, voy mayormente, eso se ve cuando no hay enseñanza. Hay alguien que uno tiene una, vamos a decir, uno se inclina por alguien, pero no sabe nada de la palabra. Es un neófito. Y bueno, está envanecido, no sabe cómo aconsejar, no sabe qué dice la palabra. Se le presentan problemas y aconseja por su propia cuenta. El apóstol fue constituido maestro de los gentiles. Y dice el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Esto es algo que, si bien yo no lo
tomé porque es de lo que se toman muchos hermanos. Tiene un buen testimonio. Como podríamos decir, es un buen hermano, pero no conoce la Escritura. Y llegado el momento, no sabe lo que la palabra dice. Y se toma, dice, es necesario que tenga buen testimonio. La vez pasada habíamos visto en cuanto al testimonio del apóstol Pablo, cuando fue llamado. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, y hay ese llamado. Y bueno, el hermano por ahí tiene una vida errada. Pero Dios conoce ese corazón. Dios ve el corazón. Y ese hermano es un hermano que se ocupa. Y aun cuando está caído, cuando anda por ahí quizás medio desordenado, busca del Señor. Y se ocupa en aprender la Escritura. Y luego se aparta. Bueno, nosotros lo encasillamos. No, porque él hizo esto, hizo aquello, y estamos en lo que hizo. ¿Qué tendríamos que pensar del apóstol Pablo? Pero recuerde lo que Dios le dijo a Ananías. Ve. Pablo venía para llevar preso a los hermanos, para castigarles, pero tuvo un encuentro con Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A veces discernir si ese hermano que Dios levantó no ha tenido un encuentro. Le juzgamos por lo que hemos visto. Pero vemos que Dios le llamó al apóstol Pablo y le dio toda su gracia. Por eso es que Pablo dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia. ¿Sí? La gracia le levantó. Hermano, y nosotros no prestamos atención a lo que el hermano predica, sino prestamos atención a lo que fue su vida. ¿Por qué? Porque no creemos en el poder de Dios. No creemos que Dios cambia las vidas y que Dios levanta y trabaja en la vida de un santo. No, nosotros estamos siempre detenidos mirando en lo que pasó atrás. Que el Señor nos ayude, hermano. En este tiempo que hace tanta falta la enseñanza de la verdadera gracia, que nosotros también podamos ser alcanzados por esa gracia y no mirar lo que hizo el hermano o lo que dejó de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos pregunta qué hiciste, sino que Él nos dice: esto harás. ¿Y qué dice de Pablo? Yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Hermano, qué tremendo, qué distinto a lo que pensamos nosotros, qué distinto a lo que decimos nosotros. Nosotros estamos detenidos a lo mejor en 10, 15, 20 años atrás, pero mirá que este hermano era así, y mirá que este hermano era así. Pero no vemos el trato que Dios tuvo con el hermano, y de lo que hizo adelante. Lo mismo con David. Si miramos la vida de David y miramos la vida de otros varones de Dios, cómo Dios ha cambiado. Y Dios levanta a veces a aquel más cabezudo para mostrar su gloria, y le llena de su gracia. Y Pablo no podía decir otra cosa: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y seguimos mirando. El apóstol fue constituido maestro de los gentiles y además de otros ministerios. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10. Vemos todos los ministerios que el apóstol tuvo. Dice 2 de Timoteo,
capítulo 1 y el verso 10 y 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador. Fíjese todo lo que el Señor le constituyó, toda la autoridad que Dios le dio a este rebelde Saulo. Pero ahora Pablo el pequeño, Saulo el grande, ahora Pablo el pequeño, dice, del cual yo fui constituido, dice, predicador, o sea, pastor, apóstol y maestro de los gentiles. Todos esos títulos le dio Dios y él los usaba con toda autoridad. Pero aún así, él al escribir solamente ponía esto. Pero mientras estaba entre los hermanos, él no había algo distinto. Él se mostraba como uno más de ellos. Pero al abrir su boca, al abrir, allí estaba el maestro, el predicador, el apóstol. Y fíjese, dice, y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué glorioso la seguridad que tenía Pablo. Pablo no se amedrentaba. Y a veces venían y algunos le habrán enrostrado, pero vos, Pablo, ¿te acordás cuando hacía esto con los hermanos? ¿Te acordás cuando le arrastrabas a las mujeres? Pero Pablo dice, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y acá él comienza a aconsejar, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Fíjese, el apóstol con toda autoridad puede hablar esto. El apóstol no se amilanaba cuando alguien venía y le decía, y vos, Pablo, ¿te animás a venir a aconsejarme esto? Y vos lo que hacías, porque esa es la tendencia de la carne. Siempre está sacando lo que pasó antes. Pero no miramos lo que Dios ha hecho y nos olvidamos del poder de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 y el verso 7. Fíjese, el apóstol sigue hablando. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fíjese, él tenía autoridad conferida de parte de Dios. ¿Y quién le podía venir a decir, no, Pablo, vos no podés hablar esto, vos no podés decir aquello? A veces yo pienso, ¿qué pasaría entre nosotros si anduviera Pablo? Cuántos creyentes buzos irían y bajarían a lo profundo de la mar y traerían todo lo que Dios tiró de Pablo allí en las profundidades. Pero Pablo no se amilanaba, Pablo no se menoscababa, él sabía quién había creído. Él sabía realmente que él tenía el respaldo de parte de Dios, y que él había sido levantado por Dios. Y vemos cómo le enseña al joven Timoteo, quien le iba a secundar en su ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Fíjese cómo Pablo, él no se quedó pensando, yo hice esto y ahora me van a acusar. No, él estaba preparando a Timoteo. Él sabía lo que Dios le había revelado. Él estaba seguro de la revelación del Espíritu Santo. Y le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido
con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay promesa para aquel que realmente se pone en las manos de Dios, aquel que abraza el mensaje de la gracia y lo proclama a todos lados, por doquier. Hay promesa, hermano, para la vida presente y también para la venidera. Fiel es esta palabra, fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y volvemos a leer esa parte que leímos hoy. Dice, esto manda y enseña, y ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Ahora, Timoteo, en este momento, Timoteo, de aquí en adelante, Timoteo, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe, pureza, y entre tanto que voy. Ocúpate en ver cómo se comportan los hermanos. No, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, porque vino un hombre y te levantó. No, te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En estudiar la palabra, en predicar el mensaje de la gracia, significa. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y hay algo, hermano, que tenemos que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Ese es nuestro peor enemigo. Y él sabía que Timoteo era joven. Y que podía pasar. Pero él está enseñando al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No vaya a ir ni para un lado ni para el otro. Anda por el medio de la doctrina, Timoteo. La doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué se iba a salvar? Si ya Timoteo era salvo. De luchas innecesarias. De luchas innecesarias. Y si había alguna lucha, el Señor se iba a encargar. No, vamos a decir que aquel mensajero de la gracia no va a tener lucha. Va a tener lucha, va a tener persecución. Pero él va a levantar sus ojos y va a mirar aquello que miraba a Pablo. Él levantaba sus ojos y miraba el premio, miraba más hacia adelante, a la corona de justicia que dice allá, en el capítulo 4. En el capítulo, allá donde él se despide ya. Y él le dice, y el Señor dice, me dará no solo a mí, dice, sino también, dice, a todos los que aman su venida. Dice. Este versículo del capítulo 4 de segunda de Timoteo, dice, pero tú sé sobrio, el verso 5, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo veía al Señor cerca de él, ya estaba mirando y dice, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
Aleluya. Qué seguridad tenía Pablo. Qué seguridad. Por eso es que le dice, sé sobrio, dice el verso 5. Soporta las aflicciones. Dice. Soporta. No dice que no va a haber, pero sabemos que el Señor va a estar mayormente con aquel que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, que guardó la fe, ¿eh? Que guardó la fe y la doctrina de la gracia, hermano, que en este tiempo escasea. A veces los hermanos parece que se cansaron. El mensaje de la gracia es un mensaje que hace sufrir mucho, ¿eh? Pero el sufrimiento es para la carne porque la nueva creación se deleita en el mensaje de la gracia. Y hermano, y él le dice, he peleado la buena batalla. No peleó con el hermano, no quiso desechar a nadie. Él peleó la batalla y guardó, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que esto, hermano, podamos sentir al final de nuestra carrera. Y cuando un joven o un hermano se levanta, prestar atención qué es lo que predica. Y si está predicando el mensaje de la gracia, la pureza de la gracia, y bueno, orar por él, orar por él. Que el Señor levante muchos predicadores así. Hermano, cuántas cosas menos sucederían en el camino. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Siempre estamos pidiendo oración por cada hermano que trae la palabra, hermano, por cada hermano, y hay muchas necesidades, hermanos, por todos lados. Estamos en un tiempo muy difícil, pero hermano, aún así, por la ayuda del Señor, estamos aquí, hermano. Y agradecemos al Señor porque Él nos sostiene, hermano. Él nos sostiene a cada uno, hermano. Y orar los unos por los otros. Los unos por los otros. El Señor les bendiga, hermano.